todavía esta cifra que está en azul no sabemos, ¿no? No se sabe. De la cifra que fuera, al principio no sabemos, el 10% estaría deteriorado. En su momento, cuando hagamos las depuraciones, ahí vamos a depurar el porcentaje que corresponde, ¿no? Pero todavía no estamos abocados a las depuraciones, sino a averiguar las cifras que originalmente habrían tenido los saldos de estas cuentas en este balance, ¿no? Así que de pronto dejamos pendiente, no sabemos todavía esa cantidad. Pasamos al otro dato, dice, documentos en ejecución, 21.200. Documentos en ejecución, 21.200. Eso está en el activo exigible, ¿no? No es necesario que nos expliquen. Documentos por cobrar en ejecución es 21.200. Cuando hagamos depuraciones también, esto hay que saber que se depura, ¿no? Esto porque son documentos que ya han vencido, no nos han pagado y estamos con trámites legales para recuperar el valor de ese documento. Y es posible que tengamos éxito o que también no. Entonces, por la duda, mejor vamos a depurar. Pero eso más adelante. Por ahora, solo sabemos que esta cuenta tiene este saldo. Sería muy apresurado suponer que entonces el activo exigible es 21.200, ¿no? Asumiendo. Solo eso haríamos en caso que hubiera una nota adicional que nos diga, y se sabe además que esta es la única cuenta del activo exigible. Solo en ese caso podríamos asumir que aquí también es 21.200. Por lo demás, se supone que hay más cuentas como estas que estamos viendo y otras más seguramente, ¿no? Luego, documentos por cobrar, ¿no? Efectivamente hay otra cuenta acá, documentos por cobrar por 42.000. Ya veremos después si se depura o no esta cuenta, pero por ahora no ayuda mucho porque no nos dicen que estas dos fueran las únicas cuentas para suponer que la suma de estas dos sea aquí el total del activo exigible y después de eso poder deducir las demás. Todavía no es suficiente. Pasamos a la siguiente. Depreciación acumulada del activo fijo, 214.100. Eso estará acá. No es habitual que esté en un solo grupo, pero puede ser, ¿no? En empresas pequeñas, a veces pasa eso, que la depreciación acumulada se hace conjunta para todos, ¿no? El activo fijo es esta. Depreciación acumulada del activo fijo, 214.100. De todos los valores del activo. Como no sabemos estos valores originales, si supiéramos, la diferencia sería eso. Sepan que todavía no existe esa cantidad, ¿no? Hacemos de cuenta que todavía no sabemos esto, ¿no? Entonces, con este dato no es suficiente para saber esta cantidad porque no conocemos todavía sus valores, ¿no? Así que por ahora no es de suficiente ayuda este dato. Luego dice anticipos a proveedores. En el activo exigible hay esta cuenta de anticipos a proveedores por 8.400. Cuando hagamos las depuraciones y vamos a ver qué tratamiento merece esta cuenta. Por ahora, tampoco es suficiente porque no nos dicen que estas tres fueran las únicas cuentas del activo exigible para suponer que la suma entonces es este total, ¿no? No dice, así que presumimos que hay más cuentas todavía dentro del exigible, ¿no? La siguiente cuenta, el IVA crédito fiscal. 7.250. Aquí está otra cuenta más del activo exigible. Esto vamos a ver que se compensa con el débito. Eso cuando hagamos las depuraciones. Por ahora, para hallar saldos todavía no es suficiente, ¿no? Si dijera, y estas son todas las cuentas del activo exigible, entonces sumaríamos y pondríamos el total acá. Pero no dice que sean todas, ¿no? No podemos asumir así por así que estas son las únicas cuentas del activo exigible. Habrán otras, ¿no? Interés por cobrar, comisiones por cobrar, deben haber otras cuentas más, ¿no? El otro dato dice el IT por pagar, 5.446. Por supuesto, eso es pasivo a corto plazo, ¿no? IT por pagar. Por ahora tampoco es suficiente porque por supuesto que no va a ser la única cuenta para suponer que aquí es el total del pasivo a corto plazo, ¿no? Habrán muchas otras cuentas más en el pasivo a corto plazo como sueldos por pagar y otras más, ¿no?
Seguimos. El IVA débito fiscal, 23.600. También es cuenta de pasivo a corto plazo. Ya veremos cómo hacemos con las depuraciones más adelante. Por ahora, para saber saldos, todavía no es suficiente, ¿no? No dice que fueran estas dos las únicas del pasivo para sumarlas, ¿no? Luego, el IVA por pagar. Ahí está también otra deuda a corto plazo. Una vez más, no indica que fueran estas las únicas cuentas del pasivo para sumarlas. Se supone que hay muchas más cuentas del pasivo a corto plazo. Luego dice, se calculó el correspondiente 5% para reserva legal. Para ser un poquito más distinto y más útil este ejercicio en relación al anterior, porque así también decía en el inciso K, recuerdo bien de la práctica 2, añadiremos aquí un pequeño detalle a pulso, ustedes añadan en la práctica, cuando dice se calculó el correspondiente 5% para reserva legal, y, a ver, voy a ver cuánto hemos hecho en el cálculo acá, y 8% para reservas. Entonces escriban, repito, en el penúltimo dato, ahí antes del cuadrito, donde dice calculó el correspondiente 5% para reserva legal, ahí añaden, y 8% para reservas para reinversión de utilidades. Reservas para reinversión de utilidades. Eso estamos añadiendo. Ya vamos a ver después cómo hacemos. Entonces, este dato, aún así añadido, no es de gran ayuda todavía para hallar saldos, porque nos están avisando que dentro del capital propio se ha calculado para reserva legal 5%, todavía no sabemos cuánto habría sido esa cantidad, después vamos a ver cómo. Y también se ha calculado, tal vez aquí puedan poner ED, para reinversión de utilidades, ¿no? Y seguramente las otras cuentas más que están aquí del patrimonio. Se calculó, ¿no? Eso ya veremos después cómo utilizamos ese dato de rentabilidad del capital propio, únicamente esa información. No podemos saber enseguida cuánto es esta cantidad, y menos esta, ¿no? Así que por ahora tampoco ayuda mucho. Después tenemos lo siguiente, dice asimismo, para el análisis se contrató un técnico para el avalúo de los activos fijos, ¿no? Un técnico para el avalúo de los activos fijos, quien dio el siguiente informe. Y tenemos ahí un cuadrito, ¿no? Un cuadro que es el que informa el peritaje según su estudio. Los activos fijos, hay vehículos, muebles y enseres, maquinaria, equipo y herramientas, valen en total 800.640, ¿no? Vehículos vale en el estado que están ahora 426.000 bolivianos. Muebles y enseres en el estado que están 83.000. Es, por así decir, un valor de mercado el que da este perito, ¿no? Un técnico, que hemos dicho puede ser de profesión arquitecto, abogado o contador, que según un estudio de mercado principalmente da el mejor valor que pueden tener los activos fijos en el estado, la ubicación que se encuentra, ¿no? Y ese valor es mejor que el que está en el balance. Por mucho que esté auditado, mejor siempre es el valor del peritaje. Ese valor entonces tomaremos en cuenta para el balance depurado. Cuando hagamos balance depurado, en el activo fijo va a estar los 800, aquí en el activo fijo estarán los 800.640 cuando sea el balance depurado, ¿no? Pero todavía no estamos ahí. ¿Qué más dice? Se sabe que estos nuevos valores del activo fijo son en suma el 20% más que el valor neto del activo fijo en el balance, dice. Como verán, este es el único dato que nos va a ayudar a reducir las cantidades, porque hace referencia, bueno, aquí hice un resumen de ese cuadrito aquí a la izquierda, es el informe de peritaje que nos dan, ¿no? Ahí, con ciertos valores aquí en vehículos, dice 426.000, etcétera, ¿no? En total, esto. Y esa última nota es la importante que nos va a ayudar en la primera parte de este ejercicio. Dice,
Se sabe que estos nuevos valores del activo fijo, según el perito, en suma o en total son 20% más que el valor neto del balance anterior. Dice, a este valor se refiere, al balance auditado, pero no depurado, del que estamos partiendo, del que está en la página 58 arriba. A este valor se refiere. El valor que él dice el perito es 800.640. Habían resultado ser 20% más que este valor, dice, que el valor neto del balance, de este balance auditado. Entonces, basta esa relación para deducir por regla de 3 cuánto es esta cantidad. Una vez más repito, ese total del cuadro, que es 800.640, dice que es 20% más que este. Y un error a veces es sacar el 80% de esos 800.000 y anotar esa cifra aquí, que no sería correcto, ¿no? Lo correcto es hacer esta regla de 3. No es cuestión de sacar de esto el 20% y colocar el resto allá, ¿no? Sino esto es 20% más, es decir, es 120%. No es 100%. El que es 100% es el del balance. En relación a ese 100% del balance, esto resultó ser 20% más, así dice la nota, ¿no? Así que esta cantidad es 120%. Y X, la que va a estar en el balance, es el 100%, que es esta cantidad, ¿no? Si hacen ustedes la regla de 3, esto por esto entre 120, les da esta cantidad. Ese detalle es muy importante, entonces. No es lo mismo si ustedes sacan el 80% de esto, no es lo mismo, ¿no? Así que esa regla de 3 es importante. Vamos a... Ahora, una vez que sabemos, a ver, antes de eso, sin embargo, si nos hubiera dicho este valor del peritaje es 40%, no 20% más, sino 40% más que aquel otro, esto en vez de 120 sería 140%, pues, ¿no? O por el contrario, si nos hubieran dicho el valor del peritaje en esa nota que hemos leído, resultó ser que en total los activos fijos resultaron ser, digamos, 40% menos que el valor neto del balance auditado. Si esto resultó ser 40% menos que el valor del balance auditado, ¿qué porcentaje sería esto? 60%. 60%, ¿no? Como dice su compañero. 60%. Si es 20% más, es 120. Si es 30% más, 130%. Si es 40% menos que el otro, es 60%. Si es 30% menos que el otro, es 70%. Yo creo que es fácil ubicarse en eso, ¿no? Y así por regla de 3 encontramos el 100%, que va a ser, en este caso, 667.200, que es esta cifra, ¿no? Es la primera que estaríamos calculando. Y como hemos dicho, basta una para saber el resto. Ahora, por regla de 3, si es 67.200 es el 60%, X es el 100%, ¿no? A ver, calculen eso por regla de 3, ¿no? Si aplican regla de 3, y esto es muy simple, ni siquiera es necesario escribir esa regla de 3. Cuando nos dicen que, digamos, el 67.200 es el 60% y queremos saber cuál es el 100, dividimos entre 0,6. Así de fácil. Si nos hubieran dicho que esto es el 40%, para saber el 100%, dividimos entre 0,4. Eso a veces no nos ubicamos cuando somos estudiantes. Si de una cantidad, por ejemplo, de esos 12.010, por decir un ejemplo cualquiera, de esos 12.010 queremos saber cuánto es el 40%, multiplicamos por 0,4. Multiplicamos, ¿no? Cuando de esto, que estaríamos considerando el 100%, queremos saber cuánto es el 40%, una parte, multiplicamos por 0,4, ¿no? Eso es básico.
Pero al revés, si sabemos que estos 12.010 más bien es el 40% de cierta suma, ¿no? Que es el 100%, y queremos saber cuánto es ese 100%, en vez de multiplicar, dividimos entre 0,4. Así de fácil. O multiplicamos o dividimos, ¿no? En este caso, como es el 60% y queremos saber el 100%, dividimos entre 0,6 y les va a dar esto. 1.112.000. Y, por supuesto, este total activo es el total pasivo y patrimonio, aquí a la derecha, ¿no? Y en un cuadro, hemos dicho toda vez que vemos porcentajes, para saber de qué porcentaje se han tomado todos, es de aquel que es el 100%. Este es el 100%. Así que ya sabemos cuál es el 100, sacamos el 5% de esto, les va a dar el 55.600. Sacan el 35%, les da esto. Este 8, 9 y 18%, ¿de qué cantidad habría que sacar? ¿Del activo circulante o del total activo? ¿Qué dicen? A ver. Del activo circulante, Luis. Del activo circulante. Bueno, estos porcentajes sí se pueden sacar del activo circulante, ¿no? Hay dos formas de hacer esta relación de cuánto es el disponible, el exigible, el realizable. En algunos casos se calcula del activo circulante, pero en ese caso estos tres porcentajes sumarían 100. Cuando estos tres suman 100, ¿no? Digamos este 30%, este 30% también, digamos hasta ahí 60%, este sería 40%, en total 100%, quiere decir que se han tomado de su total, el total del disponible, exigible y realizable es el circulante. Entonces, esos porcentajes serían tomados de esta cantidad, de ahí calcularíamos, ¿no? Pero en este caso no es así. Estos porcentajes suman lo mismo que esto. Es decir, se han tomado de la cifra total del activo, ¿no? Así que solamente pueden hacerse de esas dos formas, ¿no? A veces es útil sacar de acá cuando queremos saber proporciones dentro del activo circulante. Entonces nos daríamos cuenta viendo los porcentajes. Si estos tres suman 100%, es que se han tomado de aquí. Si estos tres no suman 100%, seguramente van a sumar esto y es que se han tomado de aquí. Entonces 8% de 1.112.000 es estos 88.960. 9% de toda esta cantidad es esto, ¿no? Los porcentajes. Y a la derecha lo mismo, de este total pasivo y patrimonio, el 42% es este valor, el 58% es de la misma forma que en el activo. Estos valores a veces se toman del pasivo total. El pasivo a corto y largo plazo pueden alguna vez tomarse de esta cantidad los porcentajes. Y eso sería cuando estos dos suman 100% también. Y este, por ejemplo, es 48 y este 52, suman 100, entonces se han calculado de aquí. Pero fíjense que estos dos no suman 100, suman esto mismo, que es 58. Por lo tanto, estos porcentajes se han calculado de este total. Otro rato van a verificar y esas cantidades son estas dos. Así que ahora ya tenemos todo el balance auditado con cifras y ya va a ser fácil hacer las depuraciones, ¿no? Están todas las de Celeste en realidad, ¿no? Todas las de Celeste están conocidas. Bueno, las de azul también las hemos estado anotando, ¿no? Las de azul hemos ido anotando según leíamos los datos del ejercicio y son saldos de cuentas, de algunas cuentas, ¿no? Se pueden dar cuenta que si suman estas cuatro cantidades no da este total, porque se asume o se presume que hay más cuentas del activo exigible, ¿no? Vamos a poner puntos suspensivos por acá, hay más cuentas. Pero solamente en base a las que nos han dado vamos a hacer lo que nos han pedido, ¿no? Las depuraciones y el balance depurado. Lo mismo acá, si suman estas tres cuentas, no suma este total, porque se supone que hay más cuentas del pasivo a corto plazo, no habrán sueldos por pagar, préstamos bancarios a corto plazo por pagar, etc., ¿no? Lo mismo acá, hay varias cuentas, en el patrimonio lo mismo, el capital social, las utilidades acumuladas, todas esas deben estar por ahí, ¿no? Igual aquí en otros activos.
Ahora, una vez que hemos reconstruido estos saldos, vamos a proceder a las depuraciones, que dijimos son pocas, porque primero que no están todas las cuentas para identificar otras más que se pudieran depurar. Y segundo, solamente nos vamos a basar en los datos que nos han proporcionado. Vamos a volver a leer entonces los datos para esta vez dedicarnos a la depuración, ¿no? Ya sabemos las cantidades, para eso habíamos leído en la primera parte, ahora vamos a leer nuevamente para identificar qué cuentas se depuran y cuáles no. Porque no todo lo que nos dan de información se depura. Sería muy fácil el ejercicio que nos den en los incisos, en los guiones ahí, datos para depurar definitivamente, ¿no? No, tenemos que saber qué se depura y qué no se depura, ¿no? A ver, el primer dato dice, por defectos en el almacenamiento, el 10% de los materiales directos están deteriorados. Y estos a su vez son el 60% del activo realizable. Así que materiales directos, dice, es el 60% del activo realizable. Esto ya acabamos de deducir. Ustedes toman el 60% de esto y les va a dar esta cantidad, ¿no? Si pueden revisar otro rato. Esto ahora ya sabemos cuánto es. Es el 60% del activo realizable, dice, ¿no? El 40% restante deben ser materiales indirectos, productos en proceso, productos terminados, todo eso debe ser el resto, que no nos interesa aquí anotar siquiera, porque esos son los totales que nos interesan. Como está deteriorado, nos dicen, así que hay que depurar. Y hemos dicho de los inventarios, la parte que es obsoleta o deteriorada, es probable que ya no sea recurso, ¿no? Si esta empresa estuviera en dificultades, esos materiales deteriorados ya no van a poderse vender a ningún precio, ¿no? Entonces, y si se vendería a un precio sería de descarte, que sería un precio muy pequeño, ¿no? Entonces vamos a eliminar ese porcentaje del 10%, ¿no? De los que están deteriorados. A ver, ¿cuánto es el 10% de esto? En lugar nomás hay que recorrer la coma, 12.010, ¿no? Vamos a hacer siempre con cifras enteras, porque como es una aproximación el balance depurado, entonces hacemos este asiento, ¿no? Siempre la contracuenta, ajustes por depuración a materiales directos, por el 10% de estos 120.096, que sería 12.010 redondeando, ¿no? Y por supuesto que es al haber, porque materiales directos activos para eliminar su saldo al haber. La contracuenta, siempre hemos dicho, es ajustes por depuración. Pasamos, o sea que tal vez con un lapicero rojo, ustedes aquí a la derecha, al lado de 120.096, ponen menos 12.010. Es lo que va a cambiar para el balance depurado. Son tan pocos cambios que tal vez podemos anotarnos eso acá. Entonces aquí ponen al lado con lapicero rojo menos 12.010, ¿no? Eso es lo que va a quedar para el nuevo balance depurado. El otro dato dice documentos en ejecución 21.200. Los documentos en ejecución también se depuran. Es como deudores morosos o cuentas incobrables. Hemos dicho son documentos, aunque con documentos de respaldo, son cuentas que debíamos cobrar y el cliente no nos ha pagado en su tiempo, ¿no? Hemos esperado algún tiempo más, tampoco nos paga, entonces nos hemos visto obligados a hacer un trámite legal con abogados para recuperar coercitivamente. En ese trámite está documentos en ejecución, dice. Y como hay las dos posibilidades, aún con documento podríamos finalmente no cobrar. Ante ese riesgo, es aconsejable eliminar ese saldo, ¿no? Entonces vamos a depurar documentos en ejecución al haber. Para eliminar, por supuesto, al haber, ¿no? Esto podría haberse hecho en el primer asiento, nomás en un asiento compuesto. Las dos cuentas al haber y una sola al debe. Se puede hacer en uno nomás, pero igual, por separado. Documentos en ejecución, 21.200. O sea que en el nuevo balance no va a haber esta cuenta documentos en ejecución. Podemos, así como aquí hemos hecho, ustedes pueden tachar con rojo. Eso ya no va a estar en el nuevo balance. Es el segundo cambio que va a haber.
Y claro, la contracuenta siempre ajuste por depuración, ¿no? Pasamos al otro dato. Documentos por cobrar, 42.000. ¿No? 42.000 documentos por cobrar. Como acabamos de decir, no todo se depura. Esto no hay por qué depurar. No dice que sean vencidas ni estén en ejecución. Nada de estos documentos por cobrar son vigentes y por supuesto son totalmente recursos. No hay necesidad de depurar. Se mantiene nomás ahí, ¿no? Luego, la depreciación acumulada del activo fijo. Este dato. En este caso, este dato es intrascendente. Para lo único que nos podría servir es para saber cuánto vale el total de vehículos, multienseres, maquinarias, herramientas, todo en total. Eso valdría la suma de estos dos. Como ya sabemos cuánto es el valor neto. Si el valor neto es este y esta depreciación acumulada, la suma de estos dos sería, ver a simple vista, esto es 881.300, ¿no? Aquí, así esto entre llaves, podrían anotar acá, entonces, si quieren, 881.300, la suma de estos dos, ¿no? Pero eso no nos sirve casi de nada en este ejercicio. No podemos saber tampoco el valor por cada uno. Si bien en el peritaje tenemos el valor de cada uno, en ese cuadrito de peritaje que nos muestran, aquí de cada uno sabemos, pero cuando nos hablan de la relación de que el total es 20% más, nos hablan respecto del total, no de cada uno. Si nos dijeran cada uno resultó 20%, entonces sí podríamos averiguar de cada uno sus valores originales allá en el balance, de cada uno. Pero no nos dice, vehículos puede ser que sea incluso menos, ¿no? 10% menos, puede ser que sea de 15% más, maquinaria de 25% más, herramientas otro tanto por ciento menos, entonces en promedio, en total, dice es 20% más. No nos dicen de cada uno la relación, por eso es que no podemos saber los valores de cada uno acá. Pero repito, eso no interesa. Del total sí podríamos saber por la suma de estos dos. Por la suma. Este es el valor que nos importa, el que vamos a utilizar, el valor neto, que se anota aquí. Después, ¿qué dato más tenemos? Anticipos a proveedores en el activo exigible está. Esta cuenta vamos a justificar después cuando hagamos cocientes. Los valores en general, por ahí pueden anotarse, ¿no? Que los valores por exigir que tiene la empresa y que se van a convertir en especie, esos mejor si se anotan en el realizable. Acá, cuando hagamos el balance depurado, esta cuenta la vamos a trasladar al realizable. Contablemente, sin embargo, está bien que esté acá en el exigible, ¿no? Anticipos a proveedores. Fíjense cuándo surge esta cuenta, cuando hemos ido a comprar a un proveedor de materias primas y el proveedor nos ha dicho que no hay ese momento, no le va a llegar en una semana probablemente, ¿no? Y para asegurarnos, además seguramente hay confianza con el proveedor, le hemos anticipado, hemos pagado por anticipado, 8.400, ¿no? Incluso un poco más con el IVA, porque saben que cuando se paga ya se calcula el IVA, ¿no? Ha debido ser un poco más, cerca de 9.000 ha sido lo que hemos pagado, ¿no? Pero el valor neto del anticipo es 8.400. Hemos pagado ya eso y por lo tanto contablemente es un activo exigible que nos hace recuerdo que alguien nos debe el equivalente a 8.400, pero nos deben materias primas, ¿no? Llegarán las materias primas y nos entregarán aquellas materias primas, que es lo más probable que ocurra, ¿no? Entonces, en materia de análisis, a diferencia de lo que es en contabilidad, repito, para contabilidad está perfectamente bien que esté en el exigible, porque nos hace recuerdo de un valor que hay que recuperar, que hay que cobrar, ¿no? Que hay que exigir, de ahí es el término exigible, ¿no? Pero para fines del análisis, en este grupo se espera contar con cuentas que si bien hay que exigir, cuando se cumple el plazo y se complete la operación, tengan la propiedad de que se conviertan en dinero. Eso es en lo posible, hay que procurar que estén las cuentas con esa característica aquí en el exigible. Por ejemplo, si hay cuentas por cobrar, pasará un tiempo, el cliente nos va a pagar y va a ser dinero, ¿no?
Si hay documentos por cobrar, como este de acá, nos van a pagar y va a ser dinero. Nos van a pasar valor de aquí al disponible. Si hay intereses por cobrar, pasa el tiempo, nos van a pagar, va a ser dinero. Alquileres por cobrar, pasar un tiempo, nos pagan, es dinero. Así. Pero ¿qué va a pasar con esto? Una vez que se complete la operación y pasen esas 2 semanas o 3 semanas que nos ha ofrecido el proveedor, nos va a llamar y nos va a decir ya llegaron sus materias primas y vamos a ir a recoger las materias primas y no va a ser dinero, va a ser inventarios, ¿no? Entonces, esa diferencia con las otras cuentas hace que distorsión, cuando hagamos el segundo cociente de liquidez, este de acá, el cociente seco de liquidez, se distorsiona si es que mantenemos ese valor acá, ¿no? Cuando hagamos ese cálculo vamos a volver a explicar, a comentar sobre este hecho. El asunto es que si hay cuentas por exigir que cuando se cumpla la operación se van a convertir en especie, en inventarios, entonces directamente asumiendo que se va a completar la operación de esa manera, mejor lo anotamos directamente para fines del análisis en el activo realizable, ¿no? Como esta cuenta pueden haber otras, por ejemplo, préstamos de envases o préstamos de materiales, ¿no? Cuando nos devuelvan va a ser inventarios. También puede ser materiales en tránsito, ¿no? O mercaderías en tránsito. Si es una empresa comercial, cuando lleguen esos materiales se van a convertir en realizables, ¿no? Todo aquel valor por exigir que se va a convertir en inventarios, mejor directamente al realizable. Eso, para fines del análisis. Repito, contablemente está bien que estén ahí. Y para eso, cuando hagamos ese traslado, no es necesario hacer ningún asiento. Por eso no vamos a registrar asiento alguno, solo vamos a trasladar nomás, ¿no? A otro grupo dentro del activo. El otro dato, volvemos ahí a los datos, dice el IVA crédito fiscal 7.250. Ya hemos dicho que en cuanto al IVA es aconsejable hacer la compensación con el débito que está acá, ¿no? Porque lo que la empresa tiene que pagar es la diferencia nomás. Por eso es que vamos a compensar por la cifra menor que hay entre ambos en este asiento, ¿no? IVA débito fiscal a IVA crédito fiscal en el asiento 3, por la cifra menor que sea entre las dos. En la gran mayoría de los casos, la cifra menor es del crédito fiscal. En algún caso puede ser a la inversa, ¿no? Y si fuera al revés, si en el débito fiscal no hubiera los 13.000 que hay, a ver cuánto hay en el débito fiscal, hay 23.600. Si aquí eventualmente fuera 3.600 solamente, que no es muy común, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces el asiento sería por la cifra menor entre 3.600 y 7.250, solo por 3.600 nomás, ¿no? Y en ese caso habría un saldo acá, ¿no? Que si bien no es cierto que nos va a pagar el fisco, esa es la distorsión que ocasiona el IVA crédito fiscal acá, cuando se convierte eso no va a ser dinero, solo va a servir para compensar. Entonces, si bien no van a entregarnos en dinero ese saldo que quedaría eventualmente, de todas maneras se considera un recurso, ¿no? Porque va a servir para compensar al otro mes, ¿no? Así sería en caso que fuera al revés la diferencia, ¿no? Que aquí fuera más pequeña la cantidad, por 3.600, digamos, solo por 3.600 haríamos el asiento. Aquí va a quedar un saldo que se mantendría nomás como un recurso en el activo exigido. En este caso, como suele ocurrir, el crédito es mayor al débito, hacemos por la cifra total del crédito, ¿no? Y así, en el nuevo balance, ya no va a haber esto. Aquí también pueden tachar 7.250, tachamos porque en el nuevo balance ya no va a estar. Y tal vez aquí al lado, sí, mejor en rojo también, 23.600 al ladito, menos 7.250. Ese es el cambio que va a ocurrir, tal vez el único en este grupo, ¿no? Menos 7.250. Eso en cuanto al IVA. Luego tenemos el dato del IVA por pagar. Es 15.012. Esto no se depura. Los 15.012 no se depura. No hay necesidad, es una obligación, sí o sí tiene que pagar la empresa, ¿no? Así como el IVA, el sueldo por pagar, todo tiene que pagar, ¿no? Son
deudas que tiene la empresa y las tiene que pagar, ¿no? No hay duda en eso. Y que no es necesario depurar. Por si acaso los que no escribieron este asiento, iba a débito fiscal, ahí va crédito fiscal. Se mantiene nomás el IVA por pagar ahí. Ahora se calculó el correspondiente 5% para reserva legal y hemos añadido y el 8% para reservas para reinversión de utilidades. Por eso no hay nada que hacer, ningún asiento. No, eso ya está calculado. Solo va a servir para cuando hagamos los cocientes de rentabilidad. No hay error en eso. Otra cosa sería si nos dijeran se calculó mal la reserva legal el año pasado y fue más o menos, entonces habría que corregir en este año como ajuste contable. Pero hemos dicho que esa parte la vamos a suponer que el auditor ha revisado y estamos bien, siempre frente a balances hechos correctamente. Luego, por último, hace referencia al cuadro del peritaje, ¿no? Se contrató el perito para el avalúo de los activos fijos que dio ese informe y según el cuadro vale 800,000. Entonces, esos 800,000 tienen que estar en balance depurado y hacemos el ajuste por la diferencia de 800,000 a estos 667,200. Por lo visto, según el perito, vale más, así que 800,640 menos esta cantidad, si restan ustedes, hay que aumentar en el activo fijo 133,440, esa es la diferencia. Repetimos, este dato del peritaje 800,640, eso es lo que tiene que estar en el balance depurado, ¿no? Cuando hagamos el balance depurado, aquí está el balance depurado, fíjense. Lo primero que se nos debe ocurrir es que lo que dice el perito, eso tiene que estar en el activo fijo, porque es el mejor valor que se puede disponer del activo fijo, ¿no? Y para que eso ocurra, habiendo antes estos 667,000, hay que aumentar. ¿Cuánto hay que aumentar? La diferencia es 133,440. Y si hay que aumentar el activo, es al debe. El debe. El activo al debe. Y como contracuenta siempre, ajuste por depuración. No es muy habitual anotar activo fijo, así lo ideal sería anotar como en la práctica 2, ¿no? En cuanto aumenta, que sea vehículos, o en cuanto terrenos, o en cuanto, en nuestro caso, de las maquinarias, etc. Pero lamentablemente eso no podemos hacer acá porque no nos dieron la relación de 1 por 1, nos han dado respecto al total nomás. Entonces no nos queda más remedio que usar todo el activo fijo, como si fuera una cuenta, ¿no? A la que aumentamos 133,440. Y no hay más depuraciones. Después de eso no hay más notas, ¿no? Y después de eso, en la práctica 2, por ejemplo, después de leer las notas, lo que habríamos hecho es revisar las demás cuentas del activo fijo principal, digo del activo principalmente, para reconocer alguna cuenta más que se depure. Pero aquí no nos han dado, estaba vacío, si quieren, en la página 58, todo el balance, no había ni una cuenta. Más las únicas que hemos anotado son las que hemos leído. Y de esas ya hemos hecho las depuraciones, así que no hay nada más que depurar. Hacemos el mayor del asiento, o digo, de la cuenta justo por depuración. Ya no explicamos esto, ya sabemos bien cómo se hace. Las del debe, del haber, sumamos el debe, el haber, y el saldo es este. Hemos dicho que el saldo lo vamos a anotar donde es, no donde falta. En contabilidad nos enseñaron a anotar al debe, para que sumen lo mismo. Pero vamos a anotar donde es el saldo. Mayores en el haber, así que el saldo es acreedor por 100,230. Suponemos que están copiando, ¿no? Liz, va a disculpar una preguntita. No les seguían casi en la mayoría de las clases. Quería saber si estas cuentas que ha depurado, que dijo, nos basamos a la página 11, digamos, porque aquí dice cuentas a objeto de depuración. ¿Nos basamos en eso o hay otro criterio para depurar? Porque algunas depuro y algunas no depuro. Sí, en la página 11 nos basamos, ¿no? Gracias. El concepto de depuración
con el balance, lo que buscamos con las depuraciones es hacer que del balance auditado que seguramente vamos a tener, hacer las modificaciones que consideremos pertinentes o convenientes con el fin de que reflejen mejor la situación de la empresa, sean más precisos, ¿no? Y generalmente las depuraciones se concentran más en el activo para corregir algunas cifras que distorsionen la situación de la empresa, es decir, que distorsionen la cantidad de recursos que realmente tiene la empresa, ¿no? Entonces, pusimos en la primera clase la cuenta gastos de organización que está acá, ¿no? Es una cifra que contablemente puede estar bien revisada por el auditor, pero esos gastos de organización ya no constituyen recursos, es una cifra de alguna manera nominal, porque no sirve en ninguna situación para pagar deudas en caso que estuviera en dificultad la empresa, ¿no? ¿A quién nos podría comprar un gasto de organización, ¿no? O una pérdida, a veces aquí también se nota pérdida de la gestión pasada, hace 2 años hemos tenido una pérdida y aquí anota el contador la pérdida por 20.000, digamos, ¿no? ¿A quién le podríamos vender una pérdida? ¿Qué significa? No tiene respaldo físico siquiera esa pérdida, entonces hay que depurar, ¿no? O en el caso de los activos fijos, si dice terrenos, ¿no? Vale 200.000 y el perito ha ido al lugar a averiguar el valor del terreno y no es que vale 200.000, vale 300.000, es el valor real que tiene en el balance. Entonces hay que aumentar, ¿no? Y aumentamos. Entonces ese es el fin de las depuraciones, ¿no? O si hay deudores morosos o documentos en ejecución, como tenemos acá, que son clientes que no nos han pagado y hay la posibilidad de que no nos paguen, entonces en ese caso mejor es eliminar, ¿no? Mejor no contamos con ese valor, es más seguro. Eso sin duda alguna hace un oficial de crédito de un banco, porque a veces varía un poco quién hace el análisis, ¿no? A veces varía un poco si el análisis es para diagnóstico interno de la empresa o si el diagnóstico lo hace un oficial de créditos que está revisando nuestros estados para ver si si nos va a conceder o no un préstamo, ¿no? Entonces él revisa con más detalle todavía, con más escepticismo, digamos, ¿no? Si ve una cuenta de estas, mejor la elimina porque es probable que no le paguen. ¿Y qué pasa si la empresa está en dificultades? ¿Cómo recupera su capital? Tiene que asegurarse que todos los valores del activo realmente representen recursos, ¿no? Entonces es el fin de las depuraciones. Ahora es cierto que hay algunos datos de cuentas que a veces son un poco ambiguas en la decisión de depurarlas. Para uno puede ser que sí, para otros que no, para uno en el 100%, para otros en un 50% solamente. Eso a veces se puede aceptar incluso que haya diferencias entre lo que uno decide y otro no. Depende a veces del criterio o de la experiencia de que está haciendo el análisis. Y como sabemos que hay esos casos de ambigüedad, entonces procuramos ejercitar los casos más evidentes, ¿no? Si en el examen, por ejemplo, vamos a procurar poner los casos más claros, que un porcentaje de los materiales se ha deteriorado, sí o sí hay que depurar. Si está deteriorado ya no sirve, pues no es recurso, ¿no? O está obsoleto lo mismo, si hay documentos en ejecución o un cuadro de peritaje, como estamos viendo ahora, hay que comparar al valor del perito. Eso es para cualquier analista, digamos, debe depurarse, ¿no? Entonces procuramos no poner en los ejercicios cuentas que son dudosas, ¿no? Eso estamos haciendo. Tendríamos que hacer varias prácticas. La 1, por ejemplo, no hemos hecho precisamente por eso, porque en la 1 hay varios casos de cuentas que algunas son dudosas en la depuración, entonces alguna vez hemos explicado, nos ha tomado harto tiempo porque extensa la práctica 1 en cuanto a depuración, son hartos casos, pero después de haber hecho la práctica 1 han quedado algunos más confundidos que al principio, entonces mejor para evitar esa confusión solo estamos haciendo los casos más fáciles, la 2, la 3 hubiéramos hecho, pero el tiempo no nos permite, así que solamente la 2, la 4, la 5 vamos a hacer. Entonces, después de haber hecho estas depuraciones, vamos a hacer el balance depurado. El balance depurado ya tendríamos que poder hacer todos esos, porque es casi como una práctica de contabilidad básica cuando nos daban unos saldos preliminares y nos daban algunos asientos de ajuste.
y hacíamos un de ajuste contable, ¿no? Porque, por ejemplo, que los sueldos, la planilla de sueldos del último mes no se pagó y queda pendiente, hacíamos sueldos a sueldos por pagar, era un ajuste, ¿no? Y así otros, y entonces íbamos corrigiendo los saldos de las cuentas que se habían utilizado con los nuevos saldos que tendrían, ¿no? En un balance ajustado llamábamos. Ahora a este balance le vamos a llamar balance depurado, ¿no? Aquí a la derecha tenemos. Y vean, a ver, para anticipar, esto podríamos ver, haremos nomás ya. Normalmente les dejamos para que hagan, ¿no? Pero a ver, haremos. Del activo disponible, ¿hemos cambiado algo? Nada hemos tocado. La depuración. Así que el disponible va a ser los mismos 88.960. Aquí está. El balance general depurado a la misma fecha. El activo, bueno, además nos piden el balance depurado en datos agrupados, dice. Así con saldos de subgrupos y grupos, ¿no? O sea, ya no cuentas, sin cuentas, ¿no? Porque además tampoco podríamos hacer con todas las cuentas. Por ejemplo, aquí en el pasivo a corto plazo no están todas las cuentas, ¿no? Solamente algunos tendríamos que anotar, pero no tiene sentido eso. Por eso directamente nos piden en datos agrupados. El disponible no cambia. ¿El exigible va a cambiar o no? Va a cambiar. A ver, sin ver todavía la respuesta aquí. Esto va a cambiar porque hemos depurado. Si han hecho lo que hemos indicado, han tachado documentos de ejecución, ya no va a estar. También han tachado el IVA crédito fiscal, tampoco va a estar. Y tampoco va a estar anticipo a proveedores, no porque eliminemos, sino que vamos a trasladar al realizable. Esas tres únicas cuentas van a cambiar del exigible. Se supone que hay más cuentas, pero vamos a hacer por diferencia de las que estamos eliminando, ¿no? Este es el total del activo exigible, 100.080. Si de esas no va a haber esta cifra, no va a haber el IVA crédito fiscal, vamos a restar, por supuesto. Y tampoco va a haber esos 8.400 porque va a trasladarse al realizable. Entonces, finalmente, el nuevo activo exigible será 100.080 menos 21.200 menos 8.400 y menos 7.250, ¿no? Así de fácil. Eso les va a dar estos 63.230. Aquí a la derecha. Del nuevo balance depurado. El activo exigible, 63.230. Así es, ¿no? A ver si alguien quiere verificar. Mejor verifiquen, así están seguros, ¿no? En una calculadora, 100.080 menos 21.200 que hemos depurado, menos 8.400 que hemos trasladado al realizable o vamos a trasladar, y menos 7.250 que hemos depurado. Eso da esta cifra. Sí, licenciado. Está bien, entonces, ahora el realizable. El realizable también va a cambiar. Y va a cambiar solo en dos detalles. Repito que aquí en el realizable también deben haber más cuentas que no estamos viendo, ¿no? Que suman en total 200.000, pero no nos interesa el resto por ahora. ¿En qué va a cambiar? Si han hecho lo que dijimos hace rato, a esto vamos a disminuir el 10% que era 12.010, ¿no? Aquí han debido anotar menos 12.010, ¿no? Esos 12.010 les restan no a esta cantidad, sino a este total, porque si esto es parte de aquí, es suficiente restarle al total, porque en eso nomás va a variar, ¿no? O sea, va a ser 200.160 menos 12.010 y además más 8.400, porque recuerden que va a venir acá, ¿no? Al realizable, va a venir a sumar. O sea que el nuevo activo realizable va a ser 200.160 menos ese 12.010 que anotaron por acá y más 8.400 que viene aquí al realizable. ¿Cuánto es eso? 196.550 que han revisado. Esto de acá. Así que nuevo activo circulante, la suma de los tres, aquí tienen esto. Pero enseguida van a copiar esto más. Sigamos viendo en relación al balance no depurado.
En el activo fijo, ¿qué va a cambiar? El activo fijo va a ser esto más el asiento de depuración o directamente lo que dice el cuadro del peritaje, ¿no? Eso es lo que hemos recomendado. Toda vez que vemos un cuadro de peritaje donde nos hablan del total del activo, este tiene que estar en el nuevo balance depurado, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente. Vemos un cuadro de peritaje, este total tiene que estar en el nuevo balance depurado acá, en el total del activo fijo del balance depurado. Y muchas veces no hacen eso. Aparece cualquier otra cifra aquí menos eso. Que sería lo mismo el valor neto anterior más el asiento este de 133.440, ¿no? 667 más 133.400 son los 800.640 también, ¿no? Pero mejor es por el total del peritaje, ¿no? Ahora, otros activos no hemos tocado para nada ninguna cuenta de acá, ¿no? Podían haber dicho que había gas de organización, o pérdida de una gestión pasada, o derecho de llave como en la práctica anterior, y eso hubiéramos depurado, pero no nos dijeron nada, así que se supone que son valores realizables, o sea que son recursos dentro de este grupo, se mantiene. La suma de esto tendrán aquí es 1.204.000, ¿no? Ahora en el pasivo a corto plazo, ¿qué va a variar? A ver, ¿quién nos dice qué va a variar? ¿Qué cuenta va a variar del pasivo a corto plazo? IVA, débito fiscal, dicen. Solo el IVA débito fiscal. ¿Y en cuánto va a variar? En lo que han anotado acá, si nos han hecho caso, aquí decían menos 7.250, ¿no? En lo que habíamos depurado del activo exigible, esto, aquí restamos, ¿no? Menos 7.250. Y eso va a ser estos 304.000, o sea, esos 7.250 le restamos a este nomás, ¿no? Porque como se supone que hay más cuentas, al final, si una cuenta de su grupo está disminuyendo en 7.250, es lo mismo restarle al total. A esto le restan 7.250 y les da esto, 304.110. El pasivo a largo plazo, nada hemos tocado, ninguna cuenta de acá. Se mantiene 333.600. Se mantiene. El nuevo total del pasivo total es este, la suma. Y el capital propio todavía no sabemos cuánto va a ser esto. Va a ser el que había anteriormente, es 467.040. Aquí he puesto entre puntos suspensivos las cuentas, todas las que hubieran inicialmente, sumaban lo mismo que acá, 467.040. Y lo único que hace variar el capital propio es el saldo del ajuste por depuración, el saldo de esta cuenta, del mayor del ajuste por depuración, este mayor, 100.230. Si hubiera sido al revés, el saldo aquí mayor que a este lado y por lo tanto el saldo al debe iría a restar al nuevo balance, a restar. Pero cuando es acreedor va a sumar. Así que aquí, como una cuenta más, suma a la anterior. Y a lo que teníamos anteriormente, si sumamos, fíjense, es fácil sumar esto, 567.270. ¿No? Y por supuesto la suma tiene que ser igual que el activo total, ¿no? Así que este balance depurado reflejará mejor la situación de la empresa que el que había inicialmente, ¿no? Era otro total, era 1.112.000. Este es otro valor, 1.204.980. Si no nos iguala, habremos hecho algo mal. Y si nos iguala, es posible que esté bien, hemos dicho, ¿no? Porque no es seguro que también esté bien. Es muy probable que esté bien, pero no seguro. Porque si hemos depurado, qué sé yo, decíamos, esto en vez de 12.010 hemos depurado por 30.000 al debe, 30.000 a la vez, también nos va a igualar. Con otras cantidades, pero nos va a igualar, ¿no? Pues, si no nos iguala, está mal. Si nos iguala, es posible que esté bien. Entonces, esta es respuesta a la primera pregunta. El balance con datos agrupados para fines del análisis o balance depurado.
con los asientos respectivos de depuración. Luego decía calcular e interpretar los cocientes que conoce. Aparte estén haciendo el cálculo de los cocientes que se pueden. Aquí no hay muchos porque no hay mucha información. Pueden calcular aquí, como ya está en parte resuelto, el cociente de liquidez, el cociente seco de liquidez, el cociente absoluto de liquidez, los tres primeros, el cociente relativo de participación de capitales, el cociente absoluto de participación de capitales. En realidad, los 6 primeros cocientes se pueden calcular, ¿no? Hasta el cociente de solidez. Y luego también el cociente de rentabilidad del capital propio. Por un momento estén calculando para ver si les da esto. Del primero tendría que darles, como ahí dice, 1.15. 1.15. 1.14 me sale. ¿Cómo? 1.14. 14 da, ya tal vez hay algún pequeño error o el redondeando tal vez está ahí. En todo caso hay que dividir 347.740 entre 304.110. ¿El segundo cuánto da? $0,50. Tercero, $0,29. el cociente absoluto de liquidez, ¿no? Ahora el cociente relativo de participación de capitales. Ahí está. Hasta ahí está bien. 1.15, 0.50, 0.29. Punto 86. 1,87, licenciado. 1.87 ya. Ahí está. El cociente absoluto de participación de capitales. Dejando un poco de espacio en cada cociente, ¿no? Para la interpretación. $0.89.
Y a ver si calculan los otros cocientes más para la próxima clase. Especialmente el cociente de rentabilidad del capital propio. Entonces vamos a hacer hasta la práctica 5 nada más. Es cortita la 5. El próximo martes haríamos la 5 y el examen ya podría ser el miércoles o jueves. A ver, un rato, voy a ver qué fecha tengo examen con otro grupo. Ya, el jueves va a ser el examen, sí, por cuestiones del lado, a ver cuántos estamos en este momento en el curso. Sí. Licen puede ser miércoles porque el jueves después tengo clases virtuales y si vengo a la universidad como va a ser presencial no tendría tiempo para esa clase. No, Bueno, Lice, que sea miércoles, no, diré jueves nomás, porque miércoles igual yo tengo examen ese mismo día. Jueves nomás. ya, a ver. Sí, el jueves, es principalmente por el aula, y el aula es grande nomás el jueves.